Bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Hoy me veis muy maquillada porque Xiaomi se ha animado, le encanta maquillar y me ha empezado a poner pues por todos lados cosas. Entonces hoy me veis así, como una puerta pintada. Para los que tenéis en el estado de WhatsApp este vídeo, os lo voy a poner en la siguiente pantallazo para que vayáis, si queréis verlo, a YouTube. Y hoy vamos a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 30. 6, el número 6 del versículo. Oh pueblo de Israel. El Señor me puso esta palabra y vamos a cambiarla por España. Oh pueblo de España, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él se vuelva a los pocos de nosotros que hemos sobrevivido a la conquista de los reyes asirios. Bueno, esto era para el pueblo, ¿no? Pero lo vamos a llevar a este tiempo. No sean como sus antepasados y parientes que abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, y se convirtieron en objeto de desdén, como ustedes mismos pueden ver. No sean tercos como fueron ellos, sino sométanse al Señor y vengan a su templo que Él mismo separó como santo para siempre. Adoren al Señor su Dios, para que su ira feroz se aleje de ustedes. Pues si ustedes se vuelven al Señor, sus parientes y sus hijos serán tratados con compasión por sus captores y podrán regresar a esta tierra. El Señor su Dios es bondadoso y misericordioso, obviando también lo de regresar a esta tierra. El Señor su Dios es bondadoso y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, Él no seguirá apartando su rostro de ustedes. Muchas veces la gente se pregunta, ¿pero por qué nos va mal? ¿Pero por qué están pasando todas estas cosas? Y la respuesta está aquí. Cuando en este tiempo el rey Ezequías mandó estas cartas al pueblo de Israel que se había apartado y había hecho altares. Altares que la Biblia en el Antiguo Testamento nos muestra que no le agradan a Dios y hacen que la presencia de Dios se vaya. Entonces estamos expuestos a ver las consecuencias de nuestros pecados por todo lo que está pasando, ¿no? Vemos las consecuencias. En el 14 dice, pusieron manos a la obra. Ese pueblo, el pueblo que quiso apartarse a consecuencia de recibir estas cartas del rey Ezequías y aceptar esta propuesta, se acercaron a Dios y dice en el 14, pusieron manos a la obra y quitaron todos los altares paganos de Jerusalén. Sacaron todos los altares del incienso y los arrojaron al valle de Cedrón. Hasta aquí es este tema y yo quería comentaros. La Biblia en el Antiguo Testamento en varias partes habla. En muchas partes el pueblo de Israel levantaba altares y adoraba a otros dioses que no era el Dios verdadero, el Dios altísimo al que se presentó al pueblo de Israel. Podemos ver, ya que muchos españoles no les interesa el tema de Dios, del pueblo de Israel, de que habla la Biblia, pues podemos fijarnos en las películas que todo el mundo ha visto una. En la época de Moisés, cuando Moisés subió al monte, como el pueblo, al esperar y no tener paciencia a Moisés que bajara, se hicieron un becerro y lo adoraron, y las consecuencias que hubieron pues fueron que el pueblo estaba en pecado y Dios pues se enfadó muchísimo y bueno, era un desastre. Entonces, ¿qué ocurre hoy? Consciente o inconscientemente la gente se ha alejado de Dios. A lo mejor inconscientemente porque nacemos en una familia que no busca mucho a Dios y no tenemos en cuenta pues a Dios. Entonces me gustaría pensar que la mayoría pues inconscientemente nos criamos en ambientes pues donde no se tiene como importante la presencia de Dios o la persona de Dios, ¿no? Entonces está hablando, inconscientemente hacemos esos altares. Si no estamos del lado de Dios, pues estamos del lado de unos altares que a lo mejor no son físicos, pero están en nuestro corazón y están ocupando el lugar del Dios verdadero, del Dios real, del Dios creador. Entonces te dejo con estas palabras. En Segunda de Crónicas, como decía, 36. Si ustedes se vuelven al Señor, sus parientes y sus hijos serán tratados con compasión por sus captores, podrán regresar a esta tierra. El Señor su Dios es bondadoso y misericordioso. Ya decía que había partes donde había como que obviar eso, pero lo que está diciendo el Señor es que si vuelven, cuando te alejas, la ira del Señor viene hacia nosotros. En cierto modo,
Él no quiere que eso pase. Él siempre está tratando de convencerte de que vayas a Dios, de que la vida con Dios va a ser mejor. Siempre pone personas, siempre sale en la tele alguien contando algo. Por ejemplo, mi papá no quería saber. Y yo le decía al Señor, háblale de alguna manera. Y mi padre es muy aficionado a los documentales, no, se ponen en la tele a hacer debates políticos. Y una vez salió una chica hablando de esto y me dijo, ¿sabes qué? Ayer estaba en el debate político un señor hablando de la Biblia, de cómo está el mundo, de todo. O sea, de alguna manera siempre Dios está llamando a que le busquemos. Y a través de este vídeo también Dios te está hablando para que le busques. O sea, el resultado de lo que vemos en la sociedad es que el ser humano se ha alejado de Dios. Así que te dejo con esto. Vuélvete a Dios, sométate, ven. Vuelve y derriba esos altares que no están llevándote al Dios verdadero. Derríbalos y acércate al Dios verdadero. Verás cómo tu vida va a ir cambiando. Y si cambia tu vida, va a ir cambiando la de tus compañeros, tus amigos, tus conocidos. Y así va a ir cambiando la sociedad también en la que vivimos. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya sido bendición y hasta el próximo vídeo.